Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. En cuanto al sistema nervioso, la clasificación del sistema nervioso, creo que ya os comenté un poco cómo era el tejido nervioso, qué tipo de células había y tal, pero bueno, vamos a repasar un pelín, aunque sea por encima, las cuestiones así más principales antes de meternos en materias de fisiología y de todo el sistema de sentidos, etcétera, que vamos a ir contando poco a poco. Bien, la clasificación del sistema nervioso es un poco complicada porque hay que distinguir una división anatómica y una división funcional. La división o clasificación anatómica es aquella en la que nosotros hablamos de sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal, y sistema nervioso periférico, que está compuesto por los nervios craneales, los nervios y los ganglios raquídeos y las fibras y ganglios del sistema nervioso autónomo. Eso sería a nivel anatómico, que es como lo vamos a ir estudiando más, ya os advierto. Y la clasificación funcional, sin embargo, que también la tendremos en cuenta en muchos momentos, es cuando diferenciamos el sistema nervioso voluntario o somático, también llamado así porque se encarga de las funciones cognitivas y de la motricidad, es decir, del movimiento, y de la percepción, e incluye estructuras del sistema nervioso tanto central como periférico. Por otra parte tenemos el sistema nervioso vegetativo o autónomo, que es el involuntario también llamado así, y que se encarga del control de los vasos sanguíneos, de las vísceras, también se encarga de distinguir a nivel funcional y estructuralmente el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que como veremos mucho más adelante actúan también como antagonistas requiriendo equilibrio para muchas acciones que tenemos en cuenta dentro de las funciones de los organismos. Os recuerdo un poquito la histología que teníamos a nivel de células también dentro del sistema nervioso. Diferenciamos tipos de células: neuronas y células de la glía. Las neuronas, que eran la unidad fundamental a nivel celular del sistema nervioso. Recuerdo que la neurona había unos 10 elevado a 5 millones, de hecho hay más de 10 elevado a 5 millones en el cerebro humano. Son células altamente especializadas y aunque clásicamente no se pensaba que se pudieran reproducir, es decir, producir mitosis, a día de hoy sí que se conocen que hay ciertos mecanismos de reparación, de regeneración neuronal y demás, y contienen cuerpos de níquel y neurofilamentos, se encargan de generar y transmitir impulsos nerviosos, como ya vimos. La señal nerviosa es habitualmente unidireccional, se habla de transporte anterógrado cuando tiene lugar desde el soma hasta el axón y retrógrado cuando tiene lugar desde el axón hasta la neurona, hasta el soma, básicamente de la neurona. Esto ya más o menos lo conté. Si no os acordáis, de verdad, iros a los vídeos del principio del sistema nervioso en histología, yo creo que ahí lo conté mucho más detalladamente todo este proceso. Y si no, no os preocupéis, que os lo contaré largo, extendido y como si fuera una bibliografía de 3000 años cuando hable de mis cosas del máster, que está extendido, no. Es como verte el Señor de los Anillos, 3 horas hablando de lo mismo, pero es porque se ve mucho detalle y es muy bonito estudiar el cerebro, ya os lo digo yo. Bueno, porque a mí me gusta también, claro, que no le guste pues igual no me parece bonito, pero bueno. Si estáis aquí, a vosotros algo os gustará, no os preocupéis. En cualquier caso, las células de la glía también son el otro componente muy importante del sistema nervioso, que van a encargarse del soporte, la nutrición, la protección y también de la modulación de la función neuronal. Vamos, que básicamente hacen la mayoría de las cosas. Todas ellas comparten que son células no excitables, que no tienen la propiedad de generar y señalar, por tanto, asimismo las señales eléctricas propiamente dichas, y que se conocen como la neuroglía al actuar a modo de pegamento, entre comillas, de ahí la palabra glía, entre los nervios y las neuronas. Sin embargo, las células de la glía son más abundantes que las neuronas. Hay hasta 50 veces más células de la glía
que neuronas, así que imaginaos todas las que hay, y representan en torno al 50% del volumen del sistema nervioso central. Si bien a nivel celular su tamaño es menor en cuanto a comparativamente con el neuronal, pero son células de origen, en cualquier caso, ectodérmico, excepto la microglía, que ya os comenté o os comentaré, creo que os lo comenté ya, del origen mesodérmico también, en el caso del embrión. Pero ya que al fin y al cabo estas células son la población a nivel del sistema nervioso central, el sistema mononuclear fagocítico o el sistema retículo endotelial se basarán, por tanto, en la defensa del cerebro. Sí, el cerebro también se protege de todos los agentes, igual que todo el organismo se protege con distintas células y distintos sistemas de todos los agentes extraños que puedan llegar a introducirse. Las células de la glía del sistema nervioso central, os recuerdo que son los oligodendrocitos, que son los responsables de la formación de las vainas de mielina, de las fibras del sistema nervioso central, y gracias a ellos también se permite que se mantenga la homeostasis neuronal tras la activación por los astrocitos. Son células pequeñas con prolongaciones citoplasmáticas, sin filamentos, y se lesionan normalmente o se encuentran dañadas, por ejemplo, en una enfermedad que seguramente os suene, que es la esclerosis múltiple. Los astrocitos, por su parte, son células que son cuerpos celulares pequeños y múltiples prolongaciones son las que tienen, con ramificaciones para extenderse, dando una morfología que se asemeja más bien a una estrella, y de ahí su nombre, astrocitos, y se ocupan normalmente del soporte y la nutrición neuronal. Distinguimos de hecho los astrocitos, que pueden ser fibrosos o protoplasmáticos, ya que se van a generar ambos tipos, pero sobre todo se utilizan para el sostén, aislamiento eléctrico, limitar la dispersión de los neurotransmisores, almacenar el glucógeno también en el propio cerebro, la captación de cationes de potasio y también de fagocitar neuronas necrocíticas o también llamadas muertas, y el proceso conocido como la gliosis de reemplazo, que son las que forman al fin y al cabo también, entre otras cosas, los astrocitos son los que van a hacer la barrera hematoencefálica, ¿vale? Son parte de esa barrera. Otro de los componentes, la microglía, como hemos comentado, pertenecen al sistema mononuclear fagocítico y son las células del sistema nervioso central con una función fagocítica que intervienen en los mecanismos de inmunidad innata para la inflamación y otros procesos que puedan ocurrir. Son células pequeñas que se hallan normalmente distribuidas por todo el sistema nervioso central y se encuentran inactivas en condiciones normales, por lo que proliferan y se activan en procesos patológicos. Formadas sobre todo por cuerpos celulares pequeños en los que se originan prolongaciones ramificadas con algunas proyecciones espiculadas. Y los ependimocitos se encargan de tapizar las cavidades del encéfalo, como es el sistema ventricular y el conducto central de la médula espinal o el epéndimo, por lo que se denominan células ependimarias, también llamadas así. Forman en su conjunto un epitelio monoestratificado con una capa única de células cúbicas o cilíndricas que presentan microvellosidades y cilios que favorecen así el flujo del líquido cefalorraquídeo, que es tan importante para mantener todo el sistema nervioso conectado. Las células de la glía del sistema nervioso periférico, recuerdo que eran las células de Schwann, que son las que producen las vainas de mielina, y van a situarse en las fibras, por tanto, mielínicas, permitiendo la conducción saltatoria de gran velocidad en el organismo, y las células satélites que no producen mielina y que se encuentran en los ganglios normalmente actúan además ambas favoreciendo el intercambio metabólico y el aislamiento eléctrico, por lo que las células de Müller, que son células de sostén y que van a ayudar en este tipo de cuestiones, serían primas hermanas de estas periféricas que se encontraban, como os comenté, creo recordar, o como os comentaré mejor dicho, en el sistema de la retina y por tanto de la formación del ojo. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.